Sean bienvenidos al segundo día de nuestro seminario bíblico con el pastor Abraham Ham. Entonces, antes de escuchar la palabra, vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Vamos a buscar el himno número 364. El himno número 364. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor alivianse mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega, moraré ya junto a ti. Vamos a seguir alabando al Señor con otro himno más. Vamos a buscar el himno número 214. El himno número 214. Pon tus ojos en Cristo. Cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mirarás
y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa, Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Las alabanzas nos da el reposo de nuestro corazón y prepara el corazón para poder recibir la palabra del Señor. Amén. Así, cuando nosotros alabamos con nuestro corazón al Señor, hay un reposo en nuestros corazones. Así podemos preparar el corazón. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor con otro himno más, el himno número 192. El himno número 192. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, aceptale hoy, oh Cristo, sin ti nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta, sin Cristo esclavo yo soy, sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz,
ven, aceptale hoy, oh Cristo, oh Cristo, sin ti nada soy. Vamos a seguir alabando a Dios con otro himno más. Vamos a buscar el himno número 460. El himno número 460, porque Él vive. Himno número 460. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da. Pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Me alegro, en verdad. Y esta noche también, la segunda noche de nuestro seminario bíblico, cómo fui libre de mi pecado, con el pastor Abraham Ham. Estamos muy agradecidos al Señor por medio de este seminario también. Podemos conocer
en verdad, nosotros, cómo estaba nuestro corazón, únicamente la palabra podía ordenar, conocer en qué punto, en dónde se encontraba nuestro corazón también. Y así uno a través de la palabra puede ordenar su corazón, en verdad. Estoy muy agradecido. Creo que esta noche también Dios nos va a hablar a través de la palabra, a través de la vida de su siervo. Entonces, para empezar esta segunda noche de nuestro seminario bíblico, vamos a orar, hermanos, para este seminario. Oremos. Señor, le damos gracias en esta noche. Muchas gracias, Señor, por permitirnos esta segunda noche del seminario bíblico, Señor. Cómo fui libre de mi pecado. Señor, cada seminario, cada actividad que tenemos, al compartir la palabra de Dios, nuestro corazón, Señor, renace, fortalece por medio de él la palabra de sí. También, Señor, podemos ver cómo Dios va cumpliendo su voluntad, su obra a través de su palabra en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Señor, usted estableció su iglesia y está trabajando fuertemente en todo el mundo por medio de su iglesia, Señor. Estableciendo el evangelio, Señor. Las personas no sufren porque tienen falta, porque Dios tiene gran poder para poder trabajar en la vida de cada persona, Señor. Como anoche, Señor, hemos escuchado, al dejar nuestra ciencia del bien y del mal, Dios puede trabajar sin ningún obstáculo, Señor. Gracias, Padre. En verdad, usted a través del Levítico, Señor, nos ha mostrado la manera, Señor, como una persona, después de conocer su maldad, su pecado, qué debe traer ante Dios, ante el tabernáculo, ante el sacerdote, Señor. Así también, Señor, gracias porque podemos conocer, Señor. Nosotros también vivíamos queriendo hacer muchas cosas ante Dios, Señor, pero Dios no podía aceptar nada de nosotros, Señor. Por eso, porque teníamos pecado, maldad, Señor. Pero Dios nos mostró la manera como nosotros podíamos ser libres de nuestros pecados, Señor, a través de Jesucristo. Señor, hemos hallado esta gracia tan grande, Señor. Muchas gracias. Bendiga este seminario bíblico, bendiga la palabra, bendiga a su siervo, bendiga a todos los que vinieron, Señor, por favor, Padre, para que todos puedan, Señor, tener esa oportunidad, Señor, para que la palabra de Dios llegue como una semilla en ese campo del corazón de cada uno de ellos, Señor. Muchas gracias. Que usted, Señor, trabaje en esta noche inmensamente por medio de su palabra, Padre. Muchas gracias. Dejando esta noche en tu mano, oramos en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar otro himno más. El himno número 20 vamos a cantar, Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino
que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. En esta hora también vamos a tener la oración también. Vamos a invitar al pastor Jorge Figueredo, que está ministrando en la Iglesia Misión de las Buenas Nuevas de San Lorenzo. Adelante. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos porque usted nos preparó este seminario bíblico, Señor, para hablarnos en nuestro corazón a través del siervo de Dios, Señor. Ayer anoche nosotros, escuchando su palabra, Señor, cuando usted compartió con nosotros sobre Levítico capítulo 4, luego que conociere su pecado que cometió, traerá una ofrenda, una cabra sin defecto por su pecado que cometió, Señor. Así, Señor, usted trajo la ley, Señor, para que nosotros podamos tener el conocimiento de cómo está nuestro corazón verdaderamente y acercarnos a ti como un pecador para poder recibir la salvación. También como para los justos también, Señor, para acercarnos a ti como personas que no tenemos nada, solamente por su gracia y por su misericordia para que podamos recibir su amor, Señor. Señor, realmente usted continuamente a través de la palabra está reflejando nuestro corazón, Señor. Por eso, Señor, cada seminario, cada culto, cada vez que escuchamos su palabra, Señor, usted nos permite su gracia, Señor, y protección, Señor. En esta noche también bendiga a todas las personas que están en este lugar, a todos los hermanos, a las personas nuevas que usted mismo trajo en este lugar para escuchar su santa palabra, Señor. Que usted permita que todos tengamos, Señor, la palabra en nuestro corazón al escuchar, Señor. Podamos llevar y podamos vivir conforme a esa palabra, Señor, creyendo en esa palabra para que podamos, Señor, nosotros ser utilizados por usted, recibir la gracia de Dios. Porque eso es lo que quiere darnos, Señor. Por eso nos permitió este seminario, Señor. Bendiga al siervo de Dios, permítale continuamente, Señor, su fuerza, su gracia, Señor. A través de él nosotros estamos escuchando la palabra, por eso necesitamos, Señor, cada día que usted le bendiga, Señor, y a través del pastor también nos bendiga a nosotros, Señor. Bendiga a la iglesia, bendiga a todos los que están aquí, Señor. Le agradecemos, Padre, y todas estas cosas queremos dejar en su mano. Y le oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. En esta hora también tenemos las presentaciones musicales. Primeramente tenemos solo de soprano, alumna Laura Le. Den mi amor, canción italiana. Vamos a darle a Laura Le un fuerte aplauso. Da
Sí, seguimos con las presentaciones musicales. Dúo de clarinete, maestra Bora Jun, y alumno CC Mixto, Mon River. Vamos a invitar con fuertes aplausos a ellos. Muy bueno, ¿verdad? ¿Les gustó? Así es, en verdad, así podemos deleitarnos con la música de ellos también. Y anteayer no me había visto que había un clarinete, ahora ya apareció otro también. Así Dios está permitiendo. Vamos a seguir con las presentaciones musicales. Ensamble vocal de mujeres. El Señor es aquel que te protege. Vamos a invitar. Adelante. El Señor es aquel que te protege.
Sí, muchas gracias. Así como anoche hemos escuchado, ¿verdad? Dios había creado a nosotros para que Dios pueda hablar a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra boca. Así podemos escuchar también a través de la boca de ella estas hermosas presentaciones. Amén. Estamos muy agradecidos. Entonces, en esta noche ha llegado la parte más importante de la noche, escuchar la palabra de Dios. Entonces, para esta segunda noche vamos a invitar al pastor Abraham Ham, que nos va a compartir la palabra de Dios. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Esta noche también vamos a buscar el libro Levítico, capítulo 4, el versículo 27. Vamos a buscar. Levítico, capítulo 4, el versículo 27. ¿Ya encontraron? Voy a leer. Si alguna persona del pueblo pecare por hielo, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no sean de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Hasta al 31 hemos leído. Nosotros estamos estudiando el libro Levítico. En la vida nuestra es muy importante conocer nuestro ser delante de Dios. Entonces, el resto, Dios trabaja. Dios no nos pide algo. Dios no nos mendiga a nosotros, ni nos presiona para sacar algo de nosotros. Dios no espera algo de nosotros que nosotros ofrezcamos al Señor. ¿Por qué? Dios nos conoce nuestro ser, cómo es, cuál es nuestra identidad original. Como ayer nosotros compartimos, así nosotros empezamos la vida, siendo muertos por causa del pecado que entró en el mundo por un hombre. Así todos pecaron y la muerte pasó a todos. Así todos los seres humanos empezaron la vida siendo muertos. Los muertos, ¿qué podrán hacer? Podrían obrar o esforzarse o alguna ofrenda podrían entregar. Podrían tratar de lograr algo lindo. La verdad que los muertos no pueden hacer nada. No pueden dar la vida. ¿Por qué?
son muertos. Nosotros recibimos este cuerpo según nuestra linaje carnal, pero nuestro espíritu, Dios no solamente creó este cuerpo, sino el alma también. Dios creó al hombre a su imagen. Eso no se refiere que Dios tiene 2 ojos como nosotros, 2 oídos, la nariz, la boca, 10 dedos de mano, 10 dedos de pie también. Eso no se refiere así. Dios es espíritu. Dios no tiene ninguna figura. Ni cuerpo tiene Dios, sino Dios es espíritu. Pero creó al hombre a su imagen. Ahí dice, a nuestra imagen, porque Dios, el Creador, Jehová, está. Ahí está el Hijo Jesucristo. También ahí está el Espíritu Santo. Por eso, vamos a crear al hombre a nuestra imagen. Así digo. Por eso, entre los seres vivientes, únicamente el ser humano está preparado para poder conocer a Dios, para poder comprender el corazón de Dios y entender la voluntad de Dios y recibir la gracia de Dios y tener comunión con Dios. Entre todos los seres vivientes, únicamente los seres humanos. Algunos científicos que intentaron encontrar a otros seres vivientes como los seres humanos, pero no podían encontrar. Más inteligente es entre las bestias, chimpancé es más inteligente, dice. También delfín, en español, delfina, ¿se dice? ¿Delfín? Delfina es nuestra hermana. Delfín. Delfín es más inteligente entre todos los animales. No sé su número exacto. Creo que los perros también son inteligentes. Pero no importa la inteligencia que tenga cada uno. Los animales no tienen el espíritu. No fueron creados a su imagen de Dios. Por eso ellos no pueden guardar Dios en su corazón. No tienen corazón como nosotros. Creo que ustedes ya saben, pero Dios es el espíritu. El hombre tiene el cuerpo y el alma y el espíritu. Y entonces, el animal que tiene cuerpo, sí. Tiene el alma, también. ¿Tiene el espíritu? No. Ahí está la diferencia única entre los seres humanos y los animales. Dios es espíritu, el hombre tiene el espíritu, los animales no tienen. Por eso únicamente los seres humanos pueden comprender la voluntad de Dios y recibir el corazón de Dios y tener comunión con Dios y caminar con Dios. Lo que no pueden hacer nunca, jamás los animales.
Por eso el hombre estaba muy bien en el huerto del Edén. Dios viéndolo se quedó muy contento y satisfecho, diciendo, todo era bueno en gran manera. Pero esa paz, el poder que Dios le entregó al hombre, la libertad, la autoridad, el hombre perdió totalmente. A través del árbol de la ciencia del bien y del mal. Aparentemente suena bien tener su propia ciencia del bien y del mal. Saber qué es lo bueno y qué es lo malo, suena muy bien. Pero el hombre, al tomar su propia ciencia del bien y del mal, perdió todo lo que Dios le dio al hombre. Mejor dicho, el hombre tomó su propia ciencia del bien y del mal para ser como Dios. Al momento perdió Dios mismo. Ahí está la trampa de Satanás. Mira, si tú comes ese fruto, puedes ser como Dios. Serán abiertos tus ojos, tú podrás saber cuál es lo bueno y lo malo, cuál es lo correcto e incorrecto. Tú vas a poder tomar decisión. Entonces ya no necesitarás más oír la voz de Dios, depender de Dios. Tú puedes ser como Dios. Como tonto el hombre comió el fruto y perdió Dios mismo. No porque el hombre quería perder Dios. Creo que el hombre no era tan tonto. El hombre no quería perder el poder que Dios le dio, la bendición que Dios le dio, la autoridad que Dios le dio. No quería perder, él solo quería alcanzar a nivel de Dios a través de su propia ciencia del bien y del mal. Al tener su propia ciencia del bien y del mal, sin darse cuenta, sin querer, el hombre perdió Dios. Ya no pudo tener más comunión con Dios. No tuvo más libertad delante de Dios. Todo lo que Dios le entregó al hombre, al momento perdió. Y se quedó como títeres de Satanás. El diablo, el príncipe del aire, el príncipe que tiene potestad del aire. En este mundo, todo el poder que Dios le dio al hombre, Adán, el hombre entregó a Satanás a través de la ciencia del bien y del mal. Eso es un punto muy importante. Nadie quiere ser títere de Satanás, ¿verdad? Nadie quiere ser esclavo de Satanás. Pero al tomar su propia ciencia del bien y del mal, sin darse cuenta, sin querer, ya es esclavo del diablo. ¿Quién domina su vida? El diablo. ¿Por qué? ¿Cómo es el diablo? Era un ángel principal llamado Lucero. Entre todos los ángeles era más lindo, más inteligente, más excelente. Por eso muchos ángeles le seguían a Lucero, considerándole como su jefe. Viéndolo, Lucero
Él pensó, mira, yo también tengo muchos seguidores, también soy capaz, hermoso, inteligente, excelente. ¿Por qué Dios tiene que tomar decisión solo? ¿Por qué Dios tiene que dominar todo? ¿Por qué yo tengo que obedecer a Dios? Eso es incorrecto. Por eso Lucero, abandonando la morada que Dios le permitió, intentó alcanzar al puesto de Dios. Fue golpe de estado, ¿no? Sí. Se levantó Lucero. Por su inteligencia, por su hermosura, por su excelencia, por sus seguidores. Le parecía que era muy fácil y no había tanta diferencia entre Dios y él. Mira, yo soy tan inteligente y excelente y capaz. ¿Por qué tengo que estar debajo de Dios? ¿Por qué Dios me tiene que ordenar? ¿Por qué yo tengo que obedecer a Dios? Eso es incorrecto. Por eso él decía, subiré al trono del rey. Me sentaré en el trono del rey, decía Lucero. Eso ustedes ya sabían, ¿verdad? 5 nomás sabían. Entonces busquemos Isaías 14. Isaías capítulo 14, el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este lucero, siendo ángel, él tenía esa idea. Subiré al trono, subiré al cielo, dice. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Quería tomar el puesto de Dios. Quería ser como Dios, ¿sí? Quería ser otro Dios. Eso era la idea de Lucero. No quería quedarse debajo de Dios, sino al lado de Dios. Oye, tu amigo, ¿sí? Opinando, coordinando junto con Dios. Igualdad. Quería Lucero. Quería ser igual que Dios. No hay diferencia. Yo también soy inteligente y capaz, y hermoso y excelente. Muchos me respetan, me siguen también, me adoran. Por eso, yo veo que tengo razón y dignidad para quedarme al lado de Dios. En un país puede haber 2 presidentes. En un reino puede haber 2 reyes. Si sucede eso, va a haber un caos.
guerra civil, muchos morirán derramando la sangre, se va a quedar desastre. ¿Sí? En Paraguay tenemos un solo presidente. Qué bien, eso es bueno. Eso es bueno. Paraguay es un país muy lindo. Pero este maldito Lucero no quería quedarse en la morada donde Dios le asignó. ¿Por qué Dios creó los ángeles como sirvientes para los hijos de Dios, para los justos, como sirvientes, como mensajeros, ayudantes? Eso es su papel. Entonces, ¿cuál es mejor, ser ángel o el Hijo de Dios? El Hijo de Dios. ¿Ustedes son los hijos de Dios? Wow, felicidades. Entonces cada uno tiene su ángel. Eso usted tiene que saber, ¿sí? Los justos son mejores que los ángeles. Los salvos son mejores que los ángeles porque son herederos. Herederos de Dios. Todo el poder de Dios es para sus hijos. Su abundancia, su riqueza, todo lo que tiene. Entonces Dios preparó los ángeles para el bien de los hijos de Dios, para servirles a los hijos de Dios. Pero Lucero, por su hermosura, por su inteligencia, por su excelencia, por su capacidad, se enalteció su corazón, abandonó su morada, su propósito de la creación, abandonó y quería ser como Dios. Por eso Dios no pudo dejarlo. Tenía que echarlo del reino de los cielos. Por eso aquí dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Lucero y sus seguidores que se cayeron a la tierra ya tienen otro nombre, ¿sí? El diablo y demonios. De verdad, en el mundo los demonios se manifiestan. La cabeza de todos los demonios es Lucero, ahora tiene otro nombre, Satanás. El diablo. Entonces, algunos piensan que el diablo, los demonios son terribles, horribles, feos, con cuernos, sangrando así, con su diente así filoso que sale acá, aquí. Así serán los demonios. Así será el diablo. Entonces, ¿qué parecer tendrá? Como ángel. Hermoso, precioso, excelente. ¿Me hago entender? Usted tiene que saber eso. Satanás es muy lindo, su parecer. Muy lindo. Excelente. ¿Puede ser amable también? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Único problema es su intención, ¿sí? Es hermoso, es inteligente, es capaz, es excelente, es amable. Pero su intención, su camino, está en contra del camino de Dios. Por eso ya se cayó del cielo, fue expulsado del cielo a la tierra. Por eso la tierra estaba desordenada,
y en tinieblas. Se quedó desastre la tierra por esa razón. En el principio así estaba. Antes de creación del hombre, ¿el diablo ya estaba? Sí. Por eso Dios creó el hombre con el material más inútil. Eso ustedes saben, ¿verdad? Nuestro cuerpo es tan delicado, tan débil. Por la influenza sufre, por chikungunya sufre, por dengue sufre, por corona sufre, por el calor sufre, por el frío sufre, por el hambre sufre. Este cuerpo es muy débil, comparando con los animales salvajes, más débil todavía. ¿Por qué Dios creó así al hombre? En vano, para que el hombre no pueda jactarse, para que el hombre pueda quedarse con Dios sin enaltecerse, para escuchar la voz del Señor, para recibir la gracia del Señor. Dios creó al hombre con el material más humilde del mundo, con el polvo de la tierra. Pues polvo eres y volverás al polvo. ¿Así dice la Biblia? Sí. Para que nadie pueda jactarse y confiar en sí mismo. Así Dios. Así el hombre únicamente puede unirse con Dios, puede recibir la guía de Dios sin ningún problema. Como Lot, cuando no tenía nada, cuando Abraham descendía a Egipto, le acompañaba. Siempre estaba con Abraham. No tenía ninguna murmuración, ni dificultad, ni conflicto estaba en el corazón de Lot, sino el agradecimiento había en su corazón. Gracias, Abraham. Gracias, tío. Gracias, gracias. Pero al tener su ganado, su criado, sus tiendas, sus bienes, ya fue diferente el ambiente. No entiendo, Abraham, por qué maneja así. Yo no entiendo por qué Abraham deja a sus siervos que maltraten a mis siervos. Ya empezó a crecer la incomodidad, la murmuración, queja en el corazón de Lot. Por fin, él mismo eligió la llanura de Jordán para apartarse de Abraham, buscando la tranquilidad, paz. Ahora sí, ya voy a poder quedarme tranquilo y libre. Ya mis siervos, mis pastores, sin conflicto, podrán apacentar a mis ganados, a mis ovejas, a mis cabras, a mis vacas. Lot se quedó feliz por apartarse de Abraham, eligiendo la llanura de Jordán, el mejor lugar. No va a haber. Y además, al tener su propia ciencia del bien y del mal, ¿qué es lo que sucede? El hombre ya no necesita más preguntarle a Dios, ni recibir su guía, su cuidado, su protección, ni su palabra. ¿Por qué? Ya tiene su propia ciencia del bien. Entonces yo voy a investigar bien. ¿Eso me resulta bien o no? ¿Me queda bien o no? Yo voy a investigar. Yo voy a analizar bien. Yo voy a estudiar bien. Voy a elegir el mejor camino para mí. Así se quedó. En Corea, yo escuché varios casos similares.
los militares retirados que pasaron casi toda la vida en el Ministerio de Defensa, en el ejército, quiere decir. Algunos 30 años, algunos 40 años, luego se retiran. Entonces se retiran ¿con qué? Con la jubilación. Allá. Creo que ahora se cambió un poco la ley. No da todo al momento, sino por mes, cada mes le entrega. Pero al retirarse, un monto acumulado, al momento le entrega. Entonces los retirados salen al mundo, digamos, a la sociedad, fuera del ejército, donde hay mercado libre, donde hay competencia, donde hay muchos estafadores también. Sí, con mucho dinero. Entonces los estafadores, ellos saben oler el dinero, ¿no? ¿Dónde está? ¿Quién tiene? Se nota. Como estuvieron durante toda la vida dentro de la estructura militar, ellos no saben cómo es la vida, cómo es el mundo. Entonces ellos fácilmente les ofrecen una oferta muy atractiva. Mira, si tú guardas nomás ese dinero en el banco, el interés tanto por ciento nomás. Pero si tú inviertes ese dinero a tal negocio, yo te juro que tú vas a ganar doble o triple. Yo ahora estoy empezando un proyecto nuevo. Eso tiene una visión muy clara, un futuro muy lindo. Mi empresa va a crecer así. Tú puedes participar, entonces tú vas a ganar tanto. Escuchándolo, wow, qué lindo. Bueno, toma mi dinero. ¿Después le va a devolver la ganancia? No. En los primeros meses, un poco de interés. Después, ya, desaparece. Ni atiende la llamada. En Paraguay no sucede nada, algo así, ¿no? Pero en Corea sucede. Hay muchos estafadores. Entonces, ¿por qué ellos se quedan así? ¿Quieren perder sus bienes por eso? No. Ellos saben dirigir la batalla. Ellos saben dirigir cantidad de soldados dentro del sistema según su jerarquía, pero no conocen bien este mundo cómo es el negocio, cómo es la inversión. Ellos no saben muy bien. Entonces los estafadores profesionales pueden convencerles fácilmente. Sí, porque tienen más conocimientos, tienen más sabidurías. Comparando Satanás y nosotros podremos enfrentar contra Satanás para no ser estafado. Es imposible. Es imposible. Uno sí dice, yo no soy como fulano y mengano, yo no soy tan tonto como ellos. Yo sé cómo tengo que defenderme a mí, cómo tengo que cuidar mi vida, mis bienes, mi familia. Yo estoy bien firme, nadie me puede engañar, nadie me puede estafar, nadie me puede tocar mis bienes. Si se queda bien firme, Satanás no va a poder engañarle a esa persona. Para Satanás sería una merienda, como chupete. Ay, qué rico. Fácilmente puede engañar y tomar sus bienes, malograr su vida. Sí.
Por eso, la persona que confía en su ciencia del bien y del mal, la persona que confía en su sabiduría, en su experiencia, en su conocimiento, en su capacidad, es más tonta por causa de Satanás. Si uno compite entre los seres humanos, tal vez hay posibilidad. ¿Me hago entender? En su alrededor hay algunos que tienen menos capacidad que ustedes, ¿no? Eso ustedes ven viéndole, se ríen, ¿no? Yo no soy tan tonto, bueno, entonces yo tengo cierta posibilidad de ganar, manejar mi negocio. Ojos. El enemigo no está en su alrededor. El enemigo no son paraguayos, ni coreanos, ni bolivianos, ni argentinos, ni brasileños, ni Estados Unidos, ni europeos, sino el enemigo es Lucero, Satanás. El ser más inteligente, más excelente, más hermoso, más capaz, más brillante, que quería ser como Dios. ¿Me hago entender? ¿Quién se anima de competir con Satanás? ¿Quién se anima de enfrentar contra Satanás y luchar? Alcen sus manos. Yo puedo resistir. Oh, solo hay un valiente. Oh. Después del seminario, que tenga comunión con el que está al lado de usted, ¿sí? Tiene que hablar usted personalmente. Muy peligroso. Miren, los que yo no tengo experiencias, yo escuché nomás. Los que se caen en la droga, que se quedan como drogadictos, ¿cómo ellos empezaron? En el principio, ellos, miren, ¿quién quiere ser drogadicto y perder su familia, su trabajo, su vida entera y malograr? ¿Quién sueña así y quiere esa clase de vida? Nadie, ¿verdad? ¿Quién quiere quedarse en Tacumbo por la droga? Nadie. Pero hay muchos. ¿Por qué? Ellos empezaron simplemente. Voy a probar. Yo no soy tan tonto. Voy a probar un poco, luego voy a dejar, ¿sí? Voy a probar nomás. Luego voy a dejar. Así llega a probar. Luego puede salir de la droga o no. Ya no. Ya no. Marihuana es la entrada al mundo de droga, dice. Marihuana, muchos piensan, es una clase de cigarrillo nomás. No hay diferencia, cigarrillo. Yo voy a fumar un poco nomás. Luego voy a dejar. Yo no soy tan tonto. ¿Para qué voy a ser drogadicto? No. Yo estoy bien consciente, yo estoy bien despierto. Yo no voy a caerme en la droga, no. Voy a probar nomás un poco de marihuana. Eso en algunos países aprobaron como medicina. Se vende en la farmacia, dice, ¿eh? En Paraguay todavía no creo, pero en algunos países. Llega a probar marihuana, se queda bien, contento, feliz. Bueno, me resulta bien. Entonces cada vez, cuando algo le viene, cuando le hace enojar, le molesta, le viene angustia, le viene el nervio y se queda nervioso y le viene angustia, aflicción, otra. Entonces, va a buscar marihuana. Probando una vez, 2 veces, 3 veces, no solo
se queda con marihuana, sino con otro más, con otro que tenga más efecto, más poderoso. Así se cae, se va cayendo. El que confía en sí mismo se cae en la droga. Uno si tiene miedo, no va a aceptar la invitación, aunque su amigo le invite. Amigo, eso no te hace mal, no te preocupes, no es nada. Simplemente es un cigarrillo nomás. Toma, probá. Por favor, no acepten esa invitación. No tienen que probar la droga. No confíen en sí mismo diciendo, no, yo no soy tonto, yo no me caigo en la droga, voy a probar un poco nomás, luego voy a dejar, ¿sí? No, lo hagan. Así se caen muchos ante la trampa de Satanás. Satanás puede convencernos a nosotros con todas las razones, con todo el derecho humano, con toda la palabra, nos puede convencer fácilmente y nos agarra la vida nuestra. Así fue Adán. Así Satanás agarró la potestad del aire. Agarró. Dios le dio al hombre Adán, enseñorea, multiplicaos, fructificaos. Dios le dio todo al hombre Adán. Pero Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal y Satanás agarró al hombre. Así agarró toda la potestad del aire, Satanás. Así llegó la muerte. Así llegó el pecado. La separación de Dios. Desde ahí, en vez de Dios, Satanás domina la vida de cada uno. Y muchos se quedan como títeres de Satanás sin darse cuenta. Muchos no quieren reconocer. No. Vosotros sois de vuestros padres, diablo. ¿Estás loco? ¿Por qué no somos hijos de Abraham? Los judíos decían. Pero el Señor decía, vosotros sois de vuestro padre, diablo. Ni se dan cuenta. Pero así es. Todos los seres humanos nacen como hijos del diablo por causa de Adán, por el pecado que entró en el mundo, siguiendo sus pensamientos, sus razones, sus cálculos, sus deseos, sus ideas, se quedaron como hijos del diablo. Por eso el diablo malogra la vida de muchos. Ustedes escucharon el testimonio de una hermana que quería tirarse en su apartamento. Pastor Supa varias veces él mencionó en su prédica. ¿Se acuerdan? Esa hermana abrió una empresa de ropa, de moda. Su ropa, su vestido era tan fino. Muchos actores, actrices venían, cantantes, las personas famosas buscaban ella y compraban su vestido. Por eso ganaba muy bien el dinero. Cada vez creció su empresa, ganó mucho dinero. Un día ella llegó junto con su amiga a un
¿Cómo se dice la persona que adivina? Macumbero. La palabra más fácil. Llegó. En Corea también hay macumberos coreanos, ¿sí? Ahí llegó. Ella preguntó, ¿qué tal mi futuro? ¿Voy a ganar más dinero o qué? Ese macumbero le dijo, mira, tú tienes suerte, tú puedes ganar más dinero, pero tú por tu marido tú vas a fracasar y sufrir. Tienes que separarte de tu marido. Ella echó a su marido. Se divorció de su marido para no fracasar, ¿sí? Después, pasando un tiempo, otra vez le preguntó, ¿ahora qué tal? Tiene otro problema. Tu hermano que trabaja contigo malogra tu empresa. Tienes que despedirlo. Ella le invitó a su hermano para trabajar juntos. Así levantaron juntos la empresa, pero ella lo echó. Luego le dijo otra cosa. Tu mamá que vive contigo es problema. Envió su madre. Ella vivía con su hija nomás. Pero ese macumbero le dijo, su hija también tiene que enviarte junto a tu mamá. Ella se quedó solita en su apartamento de lujo. No sé en qué nivel estaba, más alto de 30 creo, más alto que 30. Un día, una noche, no es un día, una noche le llegaba un pensamiento. Mira, ¿tú para qué vas a vivir? Tú no estás feliz, ¿para qué vas a vivir? Le llegaba una voz. Descansa nomás, tú trabajaste mucho. Tú trabajaste demasiado para lograr el éxito. Ahora es la hora de descansar. ¿Cómo? Tírate nomás de arriba para abajo. Enseguida se va a acabar todo. Entonces, mi hija, no te preocupes. Tú vas a dejar todos tus bienes para tu hija, tu mamá va a cuidar bien a tu hija. Todo va a salir bien. Tú puedes descansar tranquilamente. Olvídate de todo. Puedes descansar. Ella quería tirarse. Por eso miraba para abajo, hacia abajo. Pero en ese momento, otra vez le llegó el miedo. ¿Qué estoy haciendo? Luego ella, al día siguiente, con sus amigos, iba a ir a la montaña. Así ella, como era fin de semana, se fue a un lugar para encontrar con sus amigos. Se juntaron todos, pero faltaba una amiga, no llegaba. ¿Dónde está fulana? ¿Por qué no llega? Como no llegaba su amiga, ellas fueron. Le llamaron, no atendían, fueron a su casa. Ella estaba muerta. Se suicidó. Teniendo todo. Su trabajo, su casa, su auto. Teniendo todo. Un día antes, no es un día antes, una noche antes, a las 10 por ahí, ella conversó con ella. Oye, mañana vamos a... Sí, mañana.
Al día siguiente, a las 7 de la mañana por ahí, ella amaneció muerta. Ella se acordó de su amiga. Ella también habrá oído la misma voz que yo oí. Le llegó el miedo. Ella buscaba en internet un psicólogo para consultar. Justamente en ese momento, ella recibió una llamada. Oye, ¿cómo estás? Era su amiga muy antigua, muy vieja. ¿Qué haces? Ella le dijo, estoy buscando un psicólogo. ¿Qué? ¿Por qué? Él le contó lo que sucedió, su situación. Ella le dijo, mira, en vez de psicólogo, yo conozco un pastor quien te puede ayudar. Él es profesional de ese punto. ¿Así? ¿Él me va a poder ayudar? Sí. Así, ella desde Busan viajó a Seúl junto al pastor Oksupa. Su amiga era una hermana de nuestra iglesia. Pastor Oksupa le recibió a ella y escuchó su situación. Se nota algo, ¿verdad? Satanás estaba trabajando en su vida para echar su vida, para malograr, para destruir su vida. Pastor Oksupa abrió la Biblia. Usted tiene que recibir la salvación del pecado. Ella decía, sí, entiendo, bueno, pero hoy no, en otra oportunidad. Ella quería retirarse nomás así, porque ella no fue hasta ahí para recibir la salvación del pecado, sino para resolver ese problema nomás. Pero Pastor Oksupa le decía, usted tiene que recibir la salvación del pecado, y le quería compartir. Ella no quería. Pastor Oksupa le retó a ella, si usted se retira así, usted va a morir. Ahora tiene que escuchar la palabra. Ella se asustó un poco. Sí, pastor, así se quedó. Pastor Oksupa le predicó el evangelio detalladamente. Ella recibió la salvación del pecado en aquel momento. Hasta ahora vive, ¿sí? No murió, vive. Ahora otra vez vive con su hija, con su madre. Se recuperó su vida, su familia. Si no, ella iba a morir. Miren, Satanás es muy astuto. Satanás no nos trae algo lindo, sino quiere malograr la vida nuestra. Uno si muere así nomás, ¿qué es lo que sucede? Siendo muerto, siendo pecador, si muere, ¿podría entrar en el reino de Dios? En ninguna manera. Junto con el diablo, se va al infierno. Esto es lo que busca el diablo. Esto es lo que busca Satanás. El diablo ya sabe que no puede recibir la salvación. Para el diablo no hay misericordia. Para el diablo está preparado el infierno, el fuego eterno. ¿Por qué? No hay manera de destruir el diablo porque es un ser espiritual. No hay manera de destruir y eliminar. Por eso Dios preparó un lugar eterno para guardar ahí el diablo y sus seguidores. Algunos reclaman, ¿no? Murmuran. Si Dios es amor, ¿por qué creó el infierno? Es mentira, Dios no es amor. Está equivocado esta persona, está equivocada.
Dios no creó el infierno para el ser humano, sino para el diablo y sus seguidores. ¿Me hago entender? Entonces, siendo el ser humano, si sigue al diablo, si sigue por ese camino, junto con el diablo se va al mismo destino. Eso no es que Dios envía, sino Él mismo toma esa decisión, sigue por ese camino. Entonces, la única opción, el único camino es volverse a Jehová. ¿Cómo? Busquemos Isaías capítulo 55. Isaías 55, el versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cómo uno puede volverse a Jehová? Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Dejando su camino y sus pensamientos puede volverse a Jehová. Puede volverse a la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios le va a entregar la esperanza, el perdón del pecado, la vida, la fuerza. 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Obviamente. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, para poder aceptar los pensamientos, digamos la palabra de Dios, con nuestros pensamientos, manteniendo nuestros pensamientos, ¿vamos a poder aceptar la palabra de Dios? No. Entonces, únicamente tenemos que dejar nuestros pensamientos para aceptar la palabra de Dios, que es diferente a nuestros pensamientos. ¿Me hago entender? Uno sí vuelve a Jehová. Jehová tendrá misericordia de él. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si dejando su pensamiento, si se vuelve a Jehová, Jehová tendrá misericordia de él. Jehová va a trabajar. Amados, ustedes tienen que arrepentirse de su ciencia del bien y del mal que había entrado a través de Adán, que comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Toda la razón que tenemos nosotros, toda la ciencia que tenemos nosotros, así nos llegó a nosotros, a través de Adán. Entonces, si nosotros seguimos nuestra ciencia, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestra manera, nuestro camino, nuestro deseo, no podremos menos que fracasar, perder la vida que Dios nos dio a nosotros. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos recuperar nuestra vida según la creación de Dios que creó para nosotros? Dice, somos hechura suya, creados para buenas obras. Así dice Hebreos. Así Dios nos creó, para buenas obras. Pero muchos
no viven para buenas obras, sino malogrando la vida de otro, destruyendo la vida de muchas personas, creando problemas, ensuciando, metiendo la estafa, engañando. Sí. En vez de ser instrumento de Dios, muchos viven como instrumento de Satanás, tirando mentiras sin pensar, creando rumores que no es cierto, echando culpa al otro, tentándole al otro. Eso no es la vida que Dios quiere. Esta vida no es la vida que Dios preparó, sino Satanás se manifiesta en el corazón de cada uno. Por eso no puede unirse con Dios, ni puede obedecer a Dios, ni puede aceptar lo que Dios preparó. El hijo menor, él llegó a regocijarse con su padre. Eso es maravilloso. ¿Cómo él pudo regocijarse con su padre? Él le trajo mucho dinero a su padre, ¿verdad? Padre, usted me dio tanto, pero yo gané más dinero, ahora yo le traigo triple, cuádruple, quintuple. ¿Está feliz, verdad? Hijo mío, tú eres excelente hijo. Ven acá, te abrazo. Así fue, ¿verdad? Al contrario. El hijo menor regresó bien quebrantado, bien vacío. Ni siquiera podía abrir su boca. Él llegó bien quebrantado, vacío, arrepentido. Él ya no podía más decir, no podía más opinar, ni cuestionar, ni dudar, ni calcular. Él ya no tenía esa opción. ¿Por qué? Le había llegado la muerte. Yo aquí perezco de hambre. Le llegó. Él se dio cuenta que le había llegado la muerte. Él no podía hacer nada ante esa situación. Él hizo todo lo posible, pero no pudo mejorar nada. Yo aquí perezco de hambre. Yo cada día hablo con muchas personas. Maravillosamente. El corazón que tiene cada uno se nota por lo que sale de la boca, por su postura también. Muchos no pueden aceptar la palabra de Dios. No aceptan la palabra de Dios, sino sufren. No entiendo por qué. No creo. Me cuesta. Algunos se enojan. Pero este hijo menor, él estaba dispuesto a recibir cualquier cosa que le daba a su padre. Estaba dispuesto. No soy digno de ser llamado, de ser tu hijo. Hazme uno de tus jornaleros. Si usted me echa, igual, yo acepto. Si usted me dice que no soy tu hijo, está bien, estoy de acuerdo. Pero por lo menos en esta casa hay muchos jornaleros que tienen abundancia de pan, por lo menos. Entonces, eso
un poco de pan. Si puedo comer un poco de pan, yo me quedaré feliz. Él llegó sin ninguna razón ante su padre, sin ningún orgullo ante su padre, ni justicia. Bien vacío, bien quebrantado, bien abierto, bien dispuesto para recibir todo lo que le daba su padre. ¿Qué es lo que le dio su padre? Él de lejos vio a su hijo. ¿Es mi hijo? ¿De verdad? ¿Es mi hijo? Él corrió hacia su hijo, se echó en su cuello, le abrazó, le besó. Así recibió. El hijo creo que se habrá asustado un poco, ¿no? ¿Qué es esto? Él esperaba un poco de azote, creo, exhortación. Pero su padre, luego llegando a casa, su padre les ordenó a sus siervos: ¡sacad el mejor vestido! Ahí se nota algo, ¿no? ¿El mejor vestido ya estaba preparado o no? Ya estaba listo el mejor vestido. ¿Para quién? Para el hijo menor. A su talle, exacto, a su medida. El padre preparó, ya dejó preparado el mejor vestido, por eso al llegar el hijo menor, le ordenó: sacad el mejor vestido, vestidle. Así el hijo menor fue vestido. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Así los dos comenzaron a regocijarse. Esta palabra es muy maravillosa. Comenzaron a regocijarse junto con el padre. ¿Quién? El hijo menor. El hijo menor pudo recibir todo lo que había preparado el padre para su hijo menor. Todos sus bienes, toda su riqueza, todo su poder. El hijo menor podía recibirlo más por el corazón quebrantado, abierto. ¿Qué hizo el hijo menor? Nada. Solo regresó con el corazón abierto, vacío, quebrantado, arrepentido. ¿El por qué se fue a lejos? ¿Por qué no quiso quedarse con su padre? No podía aguantar más. ¿Por qué? Viviendo con su padre, él no podía hacer nada lo que quería él. Eso es un problema. No puede hacer lo que quiere, es un problema. Para el hijo menor en aquel momento era gran problema. Mi padre no me deja. Tranquilo, ya soy un adulto. Yo también tengo mi conocimiento, mi vida es mía, tengo mi derecho, tengo mi idea, tengo mi sueño, tengo mi futuro. Pero mi padre se quedó muy molesto. Creo que su padre no le pegaba todos los días, no creo. Ni le maltrataba tampoco. Creo que le ofrecía todo lo que tenía, le daba la comida también. Y le consideraba como su hijo también. Pero, ahí se nota, ¿no? Cuando el hijo regresó a su padre así recibió. Entonces, antes de que el hijo se fue de su casa,
¿No le habrá tratado así? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se habrá cambiado la postura del corazón del padre y se habrá arrepentido? Ay, mira, yo le maltraté tanto, por eso mi hijo me abandonó y se fue. Ahora ya, si viene así, yo no voy a hacer como antes, sino voy a abrazarle. ¿Por eso le trato bien? No creo. De parte del padre no se cambió nada. El padre así estaba, diciendo: hijo, todas mis cosas son tuyas. Así estaba el padre. Pero antes el hijo menor no podía disfrutar nada de nada. ¿Por qué? Por su ciencia del bien y del mal. Por su justicia. Por su razón. Por sus pensamientos. Por su deseo. No podía disfrutar. No podía estar tranquilo, ni feliz, ni agradecido tampoco. Él sufría tanto por eso, ya no puede aguantar más. Luego él le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Creo que ahí, aunque no dice los detalles de la Biblia, creo que le habrá dicho: mira, padre, si usted muere, igual me va a pasar los bienes así como herencia, ¿verdad? Entonces eso me da adelantado. Igual tú vas a morir, igual me vas a pasar. Entonces, ¿por qué no me das ahora? Dame. Maldito hijo. Así fue este hombre. ¿Cuál fue el problema? No, el problema no era la atención de su padre, no era maltratamiento, no le faltaba nada, sino en ese corazón, el corazón del hijo menor estaba lleno de su ciencia del bien y del mal, de su razón, de su justicia, de su deseo, de su idea. No había ni un espacio en el corazón del hijo menor para aceptar lo que le daba su padre. Por eso no le alcanzaba. Así se quedó el hijo mayor. Ni me has dado ni un cabrito, así le decía, ¿no? El hijo menor así estaba también como él. Por eso él agarró y se fue, fríamente. Así Satanás se engaña. Eso es el veneno del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Así muchos están apartados de Dios, siguiendo sus razones, siguiendo sus pensamientos. Viviendo así, entonces sí o sí va a llegar al chiquero. Viviendo perdidamente, malgastando todo, va a llegar a perecer de hambre. Ahí recién se va a arrepentir. Mi razón no me sirve, mi justicia no me sirve, ni me ayuda, mi ciencia del bien y del mal tampoco. Él dejó su orgullo, su deseo, su camino, sus pensamientos, sus razones. El hijo menor dejó todo en el chiquero. Se levantó y regresó junto a su padre, con el corazón vacío, abierto, dispuesto a recibir todo lo que había preparado el padre. Ahí se cambió la vida del hijo al momento. Él no hizo nada, sino aceptó nomás lo que había preparado Dios.
la vida de fe. Así es. La salvación del pecado, el perdón del pecado, el nuevo nacimiento, también a sí mismo. A sí mismo. Por eso aquí dice, vamos a volvernos al Levítico capítulo 4, 28. Luego que conociere su pecado que cometió. Primero tiene que conocer su pecado que cometió. Cada uno tiene que llegar a conocer su ser verdadero delante de Dios. Entonces, ¿quién puede dejar su camino? ¿El hombre bueno? ¿El hombre fiel? ¿El hombre excelente? No. El impío. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Si uno llega a reconocer que es impío, e inicuo, malo y pecador, sucio, digno de morir, sin problema podrá dejar su camino y sus pensamientos, sin dificultad. Eso no es costoso, nada es costoso. Tirar su orgullo, tirar su justicia, tirar su razón, nada es difícil, nada, no cuesta nada. Para los impíos, nada es difícil. Para los inicuos, para los pecadores, nada es difícil. Pero para los buenos, es costoso. Para los excelentes, para los fieles, es difícil de dejar sus pensamientos. Por eso es importante conocer su pecado primeramente. Sí, Señor, yo soy pecador. Sí, Señor, yo soy malo. Sí, Señor, yo soy árbol malo. Sí, Señor, yo soy falso profeta. Si uno llega a conocer su ser, que es malo, sin problema podría arrepentirse de su orgullo, de su obra y traer una cabra sin defecto. Una cabra. El holocausto. ¿Quién necesita a Jesucristo? La Biblia nos dice así. San Mateo capítulo 9. San Mateo capítulo 9, versículo 12. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los justos no necesitan a Jesucristo, sino los pecadores. Jesucristo vino para llamar a los pecadores. Uno si ya encontró con Jesús, va a llevar la vida sana, como hechura suya, creado para buena obra.
glorificándole al Señor. Pero si no lleva esa vida, ¿a qué se refiere? Aún no ha encontrado con el Señor que vino. Entonces, ¿por qué no puede encontrar con el Señor que ha venido? Nunca fue pecador, conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra a nosotros nuestro ser, que es pecador, 100%. Malo, 100%. Todos están bajo pecado, los judíos y los gentiles. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Quién podría hacer lo bueno? ¿Quién podría tener la razón? No hay, dice la Biblia. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si no hay ni uno quien pueda hacer lo bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es lo malo únicamente, no hay otra opción. Así es nuestro ser. Todo lo que hacemos nosotros es abominación para Jehová. Toda la justicia nuestra es como trapo de inmundicia. Es nuestra realidad. Por eso de parte de nosotros no hay esperanza, ni salida. Dios quiere que todos puedan ser impíos e inicuos y pecadores. Eso es el camino que Dios preparó. Al ser pecadores, al ser impíos, al ser inicuos, ¿qué es lo que sucede? Pueden dejar su camino y sus pensamientos y volverse a Jehová sin ningún problema. Pueden aceptar lo que le brinda el samaritano, como el hombre medio muerto. Todo lo que preparó el Señor Jesucristo, todo lo que Dios le da, le alcanza, le llega al momento. Pero Satanás engaña. No, tú no eres tan malo. Tú también tienes razón, también tú tienes justicia. Mira, tú tienes esto, aquello, bueno, lindo, excelente. Dios quiere que todos nosotros podamos conocer nuestro pecado, nuestra realidad, nuestra maldad. Entonces, podría quedarse ante Jehová como el hijo menor en ese momento. Ahí nos quedaríamos sin palabra ante el Señor. Heme aquí, Señor. Aquí estoy dispuesto ante su palabra. Así sea, Señor, conforme a su palabra. Ahí le va a llegar cualquier palabra del Señor. Si le manda a traer una cabra, puede traer y poner sus manos y degollar
el sacerdote toma su sangre, pone sobre los cuernos del altar y quema su grosura como la ofrenda de paz y será perdonado. Es el símbolo de Jesucristo, eso usted ya sabe, ¿verdad? Así es. Eso se hacía en el tabernáculo, ofreciendo los animales. Cada vez cometía pecado, después de conocer su pecado, traía una cabra, pagando la paga del pecado, así ofrendaba. Dios no solamente envió la ley, los mandamientos, quiere decir, sino envió el tabernáculo también. Dios preparó. No es que nosotros tenemos que preparar o lograr el perdón del pecado y hacer algo por el perdón del pecado, sino cuando Dios envió la ley para descubrir nuestro pecado, junto con la ley envió el tabernáculo. El tabernáculo es el símbolo de Jesucristo, la sombra de los bienes venideros. Entonces este tabernáculo Dios nos envió hasta la venida de Jesucristo, no más. Jesucristo es la imagen verdadera del tabernáculo. El tabernáculo que hizo Moisés es la sombra de la imagen verdadera. Jesucristo es la imagen verdadera. ¿Me hago entender? Así vino Jesucristo y logró la eterna redención. Amén. San Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quitó Jesucristo? El pecado del mundo. ¿A qué se refiere el pecado del mundo? El pecado desde el principio del mundo hasta el fin del mundo. El centro del mundo el protagonista del mundo es el hombre. Por eso Dios creó al hombre por último, después de crear todas las cosas. Entonces el inicio del mundo es el primer hombre. ¿Quién es? Adán. Entonces, ¿cuándo va a ser el fin? La muerte del último hombre va a ser el fin del mundo. ¿Sí? Vamos a suponer. Mueren todos los seres humanos, pero uno sobrevive. Entonces, ¿aún terminó el mundo o no? ¿Cuándo va a terminar? Este último. Hasta este último, si muere este último, ahí termina el mundo. ¿Sí? Entonces nosotros vivimos dentro del mundo. Nuestra vida desde nacimiento hasta hoy día, de hoy día hasta el día de nuestra muerte, nuestra vida completa se queda dentro del mundo o fuera del mundo. Dentro del mundo está nuestra vida completa. ¿Me explico? Cada uno tiene diferente fecha de nacimiento, tendrá diferente fecha de muerte. Eso no importa. Nuestra vida completa se queda dentro del mundo. Jesucristo quitó el pecado del mundo. Entonces, el pecado de todos nosotros, que nosotros cometimos desde nacimiento hasta hoy día, desde hoy día hasta el día de muerte. Todos los pecados nuestros se quedan dentro del pecado del mundo, obviamente. Pero ¿quién quitó el pecado del mundo? Jesucristo. Entonces, ¿dónde está el pecado de todos nosotros? En Jesucristo.
Jesucristo quitó el pecado del mundo, el pecado de todos nosotros. Amén. Luego, con el pecado del mundo, Jesucristo fue crucificado en la cruz. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Así es la paga del pecado. Si uno con lágrima ora al Señor, pide el perdón, ¿será perdonado su pecado? No, hay que pagar la paga del pecado. Sin sangre no hay expiación del pecado, no hay perdón del pecado. Hay que pagar la paga del pecado sí o sí. Por eso Jesucristo, siendo el Hijo de Dios único, tenía que ser crucificado en la cruz. Por el pecado del mundo, por el pecado de todos nosotros. Amén. Así fue. ¿Qué palabra dejó por último en la cruz? Consumado es, dijo Jesucristo. ¿Qué significa? Ya está. Opama. Ya terminó. Ya hizo todo lo que tenía que hacer, quiere decir. ¿Qué logró Jesucristo? Eterna redención por nosotros. Amén. Sin nada que ver con nuestro esfuerzo, con nuestra obra, Jesucristo ya logró la eterna redención por su propia sangre. Amén. Entonces nuestros pecados ya fueron lavados, perdonados. Asimismo, esto es lo que logró Jesucristo para todos nosotros. Por último, leemos Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dios quiere poner este pacto en el corazón de todos nosotros. ¿Qué dice en el pacto? 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. ¿Qué dice Dios? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones de Abraham. Solo mis pecados nomás fueron así lavados, ¿verdad? Dios me dice a mí nomás porque soy pastor, ¿verdad? Entonces les dice a ustedes también. Así mismo, esto es lo que Dios ya logró para todos nosotros. ¿Para quién es este pacto? Para quien sea que acepta este pacto. ¿Ustedes aceptan este pacto en su corazón? Entonces es suyo. ¿Dios se acuerda de sus pecados o no? No. ¿Por qué? Jesucristo ya pagó todo el pecado del mundo por ustedes. Amén. ¿Por ustedes nomás? Por todos los seres humanos. Por todos. Amén. Pero muchos están engañados aún por sus razones, por sus justicias. Por eso nosotros abrimos nuestra boca, organizamos este seminario, visitamos, tocamos la puerta para predicar esta verdad, para que sepan todos, para que todos puedan salir del engaño de Satanás. 18. Pues, ¿dónde hay remisión de estos? No hay más ofrenda por el pecado. ¿Hace falta pedir el perdón? ¿Hace falta ofrecer otra ofrenda por el pecado? Ya no. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo fue más que suficiente. Por eso Él dijo, consumado es. Esto es lo que logró Jesucristo para todos nosotros. Ustedes no piensen en buscar algo en sí mismos. No va a haber nada. No van a poder encontrar nada. Sino Dios ya preparó a través de Jesucristo. Nosotros solamente necesitamos aceptar nomás lo que logró Dios para nosotros, lo que preparó para nosotros. Amén.
Dios preparó el cuerpo de Jesucristo para todos nosotros. Entonces, solo aceptamos con el agradecimiento. Amén, Señor. Gracias. Entonces, este pacto nuevo es nuestro. El perdón del pecado también es nuestro. Amén. Gracias por venir hasta acá, desde lejos. Muchos hermanos vinieron del interior también y escuchar atentamente. Mañana también vamos a continuar el seminario bíblico. Pueden invitar más personas, ¿sí? Aún tenemos mucho espacio libre. Pueden invitar más y vamos a compartir una noche más. Estoy muy agradecido por este seminario bíblico, por la presencia de todos ustedes. Esta palabra que Dios nos permite a nosotros es muy poderosa, es suficiente para cambiar la vida de todos. Vamos a invitar al seminario para compartir todos juntos mañana. Vamos a compartir una vez más. Oremos. Gracias, Señor, por esta noche. Estamos muy agradecidos al Señor por la venida de Jesucristo que logró la eterna redención para nosotros. Señor, que bendiga a todos los que están aquí. Si hay algunos que todavía tienen pecado en sus corazones, Señor, que tenga misericordia de ellos para poder aceptar este pacto, para que cada uno pueda recibir la salvación del pecado por la fe en Jesucristo. Señor, que bendiga a toda la iglesia de Paraguay para poder anunciar este evangelio abiertamente y firmemente. Gracias, Señor, por esta noche. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta noche también, en el segundo tiempo, tendremos comunión personal. Los que tienen cualquier duda de su vida de fe, de su salvación del pecado, y no regresen así nomás, sino aquí están muchos hermanos, ministros, ministras, pueden consultar y abrir su corazón y preguntar y teniendo comunión personal. Y nos vemos mañana. Muchas gracias.